¿Cómo les ha ido con Juan? ¿Ah? ¿Cómo nos ha ido con Juan? O John, sí, John, ¿verdad? ¿Ah? Ya tenemos, bueno, hemos hecho varios paros, pero ya tenemos un año. Y un hermano que yo sigo, ¿sabe cuánto tiempo duró en Juan? 3 años y medio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos proclamado que somos una iglesia bíblica. La iglesia bíblica desgrana la palabra, la lleva, ¿verdad? Y no hay palabras para que se dedique a alguien. Ah, ya la hermana vino, la hermana Ángela, le voy a lanzar le voy a lanzar un mensaje especial porque venimos, la palabra viene y sino lo que tocó hoy era parte del menú que Dios no tenía, porque vamos verso por verso, mirando primeramente lo que le dijo a la audiencia original, pero después aplicarlo a nosotros, y ese es el poder que tiene la palabra. Así es que Juan 8, del 37 al 44, y el tema es, ¿de quién eres hijo? Ese es el tema del día de hoy. Wow. Y vamos a hablar que hay 3 padres. Padre Abraham, Padre Dios y Padre Satanás. ¿Ok? Sí, pero recuerden dónde estábamos, ¿verdad? Si ustedes están conmigo en el plan de lectura, leímos Nehemías 8, y en Nehemías 8 está la dedicación de la fiesta de los tabernáculos que ellos dedicaron hasta, ¿verdad? Todo el tiempo ellos dedicaron, y recuerdan que estamos al final del último día. O sea, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días, ¿recuerdan? 7 días, y el octavo también, pero era ya un día diferente donde Jesús se puso a discutir con estos líderes religiosos, y hablamos que había una primera, segunda, tercera discusión con ellos. ¿Recuerdan lo que les dijo la semana pasada? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Esta gente estaba diciendo, yo soy hijo de Dios, porque ellos eran de Abraham, y ellos creían que ya la etnia, su raza les daba salvación. Y él le dijo, ustedes son esclavos del pecado. Ustedes, ¿cómo este señor dice, si yo soy hijo de Dios, cómo me va a decir que yo vivo en esclavitud? Sí, ustedes son esclavos porque un verdadero discípulo, dijimos que la palabra de Dios tiene cabida en él, se aferra a ella palabra, la cree, persevera, camina en la palabra de Dios. Y ustedes no. Usted no, Jesús estaban haciendo, recuerda que tenían 2 evaluaciones, la evaluación que ellos hacían de su vida y la evaluación que hacía Jesús. ¿A cuál íbamos a creer? ¿Verdad? Ellos creían algo, que eran algo, pero Jesús dice no. Y ellos entendieron lo que Jesús les quería decir, y por eso que cada momento que Jesús le hablaba a ellos, más rabia y más bravos se ponían, porque ellos se creían discípulos, pero no eran discípulos. Y recuerden que les dijo al final, ustedes no son, pero yo les estoy dando la oportunidad de ser discípulos. ¿Y qué? Sí conocen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces aprendimos la semana pasada que los discípulos reales de Jesús son aquellos que están caminando, perseverando en la palabra de Dios. Recuerda que le dije, ustedes no son discípulos porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. O sea, ustedes no la creen, ustedes no la viven, o sea, ustedes saben mucho de la ley, pero ustedes no la viven. ¿Qué más aprendimos? Que los discípulos reales de la palabra de Dios, ¿verdad? A pesar de que hagan acciones, eso no los hace ser más amados de Dios. Y que la libertad no viene por cosas que se hacen. La libertad viene por una persona que es Jesucristo. Esa es la libertad. La verdad que hace libre es conocer a Jesucristo. Y eso aprendimos. Aprendimos también que la verdadera libertad es poder decir no al pecado. No es libertad para hacer lo que yo quiero, ¿sí? Eso es lo que nos parece libertad antes, ¿no? Yo soy libre porque yo quiero hacer lo que hago. Al final no somos libres, ¿verdad? Porque dice la Biblia que hay 2 señores. Entonces la libertad que Jesús nos da es para decir no al pecado. Antes era esclavo del pecado y ahora podemos decir, por la gracia de Dios, en algunas situaciones decir no, porque esa es la libertad que Dios nos ha dado. Y cuando antes no podíamos negarnos, ahora no podemos negar, porque el Hijo nos ha hecho libres. ¿Ok? Hasta ahí quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de un padre, o sea, un hijo se parece a un padre. Y traigo la ilustración de un hombre que estaba en un rancho, ¿verdad? Y recuerda, él guardó las botas de su papá. Dice que las botas de su papá eran unas botas, su papá era vaquero, cowboy, manejaba caballos, y él admiraba mucho a su papá. Y le encantaba la agilidad con que dominaba, ¿verdad?, a los caballos, y quería ser como su papá. Y realmente él dice, yo no calzo los zapatos de mi papá, pero era mi modelo a seguir. ¿Ok? Dice el hombre que después, bueno, cuando cuenta esta historia, dice, bueno, ya yo tengo 80 años, mi papá ya no está. Pero tengo otro padre,
Y yo quiero imitarlo, yo quiero ser como él, pero nunca lograré en esta vida calzar las botas que él calzó. Porque son demasiado grandes esas botas para mí. No estoy a la altura, ¿verdad? Y yo sé que nunca, pero ese padre es bello, ese padre tiene un carácter y ese padre, ya saben de qué padre estoy hablando, dice el Padre Celestial. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles yo el día de hoy? Que por naturaleza los hijos se parecen a los padres. Querámoslo o no, si nosotros tenemos, ¿verdad? Un compartir con ellos, ¿verdad? Por varios años, ¿verdad? Y nos vamos a parecer los padres. Resulta que una vez una maestra, el pastor, su esposo era el pastor, y la maestra le dice, la esposa le dice al pastor, yo puedo saber, ¿verdad? Cuando tengo una reunión de padres y representantes, y yo me pongo a hablar con cada padre, yo puedo ya reconocer de quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Ah, este es hijo de Carlitos. En minuto hablando con ellos, porque realmente los hijos se parecen a sus padres. Y el argumento del día de hoy es que, ¿verdad? Ellos decían que eran hijos de Dios, pero sus acciones revelan que tienen otro padre, ¿verdad? El rechazar al hijo es rechazar al padre. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si rechazo al hijo. Y ellos decían, yo soy hijo de Dios. Pero el día de hoy vamos a darnos cuenta que ni siquiera Abraham era su padre, sino que tenían un padre que no era Dios y que no era Abraham. Así que las pruebas de quién es nuestro padre, muchas veces, o nuestro familiar, se ve en las acciones que tomamos. Por eso Jesús le dice, ustedes no son hijos de eso, por lo que hacen. El tema del día de hoy, ustedes, ¿de quiénes son hijos? Y vamos al texto hoy día. Ese es el título del sermón del día de hoy. Versículo 37, ¿ok? ¿Estamos allí? Dice Jesús así, sé que ustedes son descendientes de Abraham, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes o cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces también lo que oyeron de su padre. Y ellos contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Y esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen la obra de su padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Versículo 44 y último el día de hoy. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Uno de los versos más difíciles de la palabra de Dios es este, ¿verdad? Yo no entiendo cómo Jesús predicaba y después de haber dicho esto a los líderes, era para que lo apedrearan y lo mataran, pero sabemos que el Padre Celestial tenía un plan que no se iba a cumplir. Pero eso que dijo Jesús al final era para que de una vez lo terminaran de matar, ¿ok? Ustedes son de Satanás por lo que hacen. Así que, primer padre Abraham, versículo 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Así que Jesús reconocía que ellos eran hijos terrenales, o sea, ellos venían de Abraham. ¿Recuerda quién es Abraham, verdad? Abraham es el patriarca o patrón o el primero que fundó el judaísmo. Viene de Abraham. El padre de la fe es Abraham. Así que ellos verdaderamente eran hijos, pero por la etnia. Pero no es de lo que la Biblia se refiere al padre de una relación especial con Dios a través de Jesús. Ellos no eran porque estaban rechazando. ¿Sabe qué dijo Justino Mártir? Yo le invito. Justino Mártir es un historiador del siglo II. Entonces, muchas cosas que la Biblia dice, Justino Mártir tiene escritos que revelan, ¿verdad?, otros aspectos no inspirados, pero que es un historiador de la época. ¿Sabe lo que le dijo Justino Mártir? Dijo lo siguiente: los maestros judíos seducen a otros y a ellos mismos suponen que están dispuestos a la dispersión. La dispersión eran todos los judíos que estaban afuera. Y son de Abraham, según la carne, recibirán con seguridad el reino. Está diciendo, los judíos creen que pueden recibir el reino eterno, aunque sean pecadores, infieles y desobedientes a Dios. Estos hombres se creían que eran más que los demás simplemente porque habían nacido como judíos.
Mira lo que Pablo dice en Romanos, no lo busques, pero puedes anotarlo. Romanos 2, 17 y 18. Le dice así: tú que te llamas judíos, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque te ha enseñado la ley. Versículo 28 dice: un verdadero judío, solo por haber nacido de padre judío, ni por haber pasado por él, no lo es, porque se haya circuncidado. No es un verdadero judío aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley ni ser judío. La verdadera circuncisión viene del corazón, de un nacimiento espiritual. Jesús le está diciendo, ¿sabe quién es el verdadero judío? Aquellos que se le ha circuncidado. La palabra circuncidar significa limpieza, ¿verdad?, de pecado y hacer el llamado. Ellos creían que por ser judíos ya tenían la entrada al cielo. Y verdad, tenían privilegios como judíos. ¿Cuáles eran los privilegios de los judíos? Que eran monoteístas. Todas las demás naciones eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero ellos lo único que llamaban a Dios, a Yahvé, lo llamaban como Padre. Y también se les entregó la ley. Pero ellos habían creado, por eso había creado en ellos orgullo. Nadie se va a salvar solo por tener a Abraham como ancestro. Nadie es salvo por venir. ¿Cómo lo podemos traer hoy día? ¿Ah? ¿Cómo se puede traer hoy día esa manera de pensar? Así es. Nadie es salvo por venir a la iglesia o tener una familia cristiana. O porque practique más cosas que nosotros, ore más que nosotros, lea más que la Biblia que nosotros, ofrende más que nosotros, sea más voluntario. Nadie puede producir eso, lo que llaman un orgullo espiritual. Ese orgullo espiritual se nota en la autocomplacencia, falta de amor, una seguridad falsa y una moralidad, porque practica cosas buenas y se cree mejor que los demás, pero sabemos que la salvación viene ¿por qué? Por Jesús. Al igual que los líderes judíos, hoy día nosotros pensamos que nos podemos ganar las bendiciones de Dios por la manera que nos comportamos. ¿Sabe que no hay nada más terrible que creer que Dios me ama por lo que yo hago? Y que si no hago algo me ama menos. No hay más seguridad, porque ¿sabe qué? Dios te ama en Jesús y te ha amado totalmente. Seas el cristiano más fiel o seas el más infiel de los cristianos, Dios nos ama igual. ¿Cómo así? Entonces, es una cosa que no podemos entender porque es un amor que se da voluntariamente. Voluntariamente. Ayer hablábamos, ¿recuerdan? Cuando Jonás está en la barca y la barca se va a hundir y ellos empiezan a clamar los marineros a otros dioses y al ratito claman a Dios y Dios los salva. ¿Por qué? Porque Dios no mira que ellos sean idólatras. Dios decidió amarles y ellos fueron salvos. Lo vemos en la gente de Nínive. La gente de Nínive, ¿qué era? Tenía miles de dioses. Y Dios envió a Jonás a que les predicara. Si Dios tuviera en cuenta lo que ellos eran antes, no nos hubiéramos salvado ninguno de nosotros. Decide amar. Y eso nos cuesta a nosotros. Porque nuestro amor, ¿cómo es? A conveniencia. Me gusta, la voy a amar, me conviene, buena chica, ¿verdad? Quiero hacer. Es un amor a conveniencia, no estoy diciendo. Pero no es igual el amor de Dios. El amor de Dios se da de manera voluntaria. Voluntaria. Es un amor que desciende. Yo voy a amar a esta persona. Pero ese es el peor de los pecadores. No importa. Yo decidí desde la eternidad pasada amarlos. Y no hay nada que tú hagas para perder ese amor ni para que te mande más. Eso para mí, atender eso me da un respiro. Porque ¿cuántos de nosotros, y gracias que esta iglesia no es aquella que los hermanos tenemos servicio todos los días y quieren venir porque quieren, mientras más vienen a la iglesia, creen que Dios los ama más. Y si no vienen a la iglesia, Dios los ama. Sabemos que la iglesia tiene un lugar importante para nosotros en la congregación, pero no porque vengas más a la iglesia, hablando de tener varios servicios a la semana, Dios te va a amar más. Porque el amor se basa en lo que Cristo hizo y lo que Cristo es. Así que tanto judíos como gentiles, o sea, ¿quién es un gentil? El que no es judío. Todos son amados, sí, tienen a Cristo. Y ahí son salvos. Pero, y mira lo que dicen ellos, ustedes dicen que son de Abraham. Y Abraham, mira lo que dice, Gálatas dice, así que Abraham creyó y le fue contado como justicia. Abraham, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes no creen y su padre creyó. Así que mira lo que dice otra versión. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por la fe. Entonces Jesús, ¿cuál es la incoherencia? Si vamos más adelante, ¿qué hizo Jesús? Abraham, en el 56 dice, Abraham se regocijó al verme a mí.
Abraham vio a Jesús en la fe y fue salvo. Y ellos que lo tenían al frente, lo querían matar. ¿Sí ven la coherencia? Fue tanto que el Señor Jesús, el Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la bendición que tenía Abraham y el pueblo de Abraham? Jesucristo. En ti serán benditas todas. ¿Cuál es la bendición? Hoy lo leí mi hermana. Mi hermana leyó hoy. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Cuando uno tiene a Cristo es bienaventurado. Y Abraham lo vio en la fe. Y ellos que lo tenían enfrente, ¿verdad? Lo querían matar. Abraham es el padre físico, pero fue muy diferente a estos que decían hijos. Porque a Abraham se le dijo, ¿qué? ¿Por qué se llamaba padre de la fe? Porque a Abraham se le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra donde yo te mostraré. Cuando lo llamó, Abraham vivía en un pueblo idólatra, Ur de los Caldeos. Y yo digo, yo voy a trabajar contigo y te voy a mostrar cómo es vivir para ti siendo diferente, pero sal de tu tierra y deja la casa de tu padre para poder mostrar mi gloria. Y todo lo que hizo fue después cuando se pidieron que sacrificara a su hijo, ¿verdad? A Isaac. Era un padre de la fe, pero ellos decían que eran parientes de Abraham cuando ellos eran incrédulos. Todas las familias de la tierra han sido bendecidas por medio de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Y Jesús, cada vez que Jesús llega a una vida, esa vida es bendecida en la bendición del Padre espiritual de todos nosotros, que es Abraham. No para que nosotros empecemos, como algunas lamentablemente, un movimiento bastante fuerte dentro de la iglesia latinoamericana, que es hacerse al judaísmo. No, la bendición es espiritual. Y yo soy parte del Israel espiritual con todos aquellos judíos y no judíos que tienen a Cristo. Y empezamos a bailar danzas aquí árabes, si le digo árabe a un israelita sería una ofensa, árabes judaizantes y a tocar instrumentos judaizantes cuando no tienen nada que ver lo étnico con lo espiritual. Lamentablemente en la iglesia que a nosotros nos casaron en Venezuela, ellos ahora son judaizantes. Y yo salí de esa iglesia porque veía al pastor muy dado a las modas. Entonces, ¿qué movimiento hay nuevo por ahí? Juntabas. El de la profecía, el de esto, el de las danzarinas, el de esto. ¿Y sabes que están ahora blasfemando? Ahora no se reúnen un domingo, se reúnen un sábado. Y no por el día, sino que se reúnen a comer lo que comió el pueblo. ¿Recuerdan lo que cuando vino el ángel de la muerte? Ustedes coman un cordero, coman el pan sin levadura y las vegetales agrios. Y caemos en esa necedad. Pero lo importante de todo esto es que nosotros, si tenemos a Cristo, ¿verdad? Somos parte de ese Israel. Cuando la palabra de Dios no penetra en los corazones, ¿qué pasa? Los cambios son superficiales. ¿Por qué habla del corazón? ¿Qué es el corazón para la Biblia? El corazón es el interior del hombre, donde están el intelecto, las emociones y la voluntad. Cuando la palabra entra, porque Cristo entra, ¿qué es transformado en nosotros? El pensamiento, las emociones y la voluntad. Inmediatamente no, hay que trabajar, porque a veces las emociones nos juegan una mala pasada, ¿verdad? Y por eso el mundo, porque vivimos en el mundo y el mundo sigue lo que dice el corazón. Y eso es muy terrenal, eso es muy pasional, y esas emociones no son buenas. Entonces la palabra de Dios tiene que ir transformando, ¿verdad? Y recibimos la libertad. Pregunto yo, ¿verdad? Yo soy preguntón, ya, primera pregunta. En tu vida, hermano, ¿es evidente que eres parte de la familia de Dios? ¿Notas alguna incoherencia como ellos decían que eran Abraham y no eran Abraham? No estoy diciendo que no seas cristiano, pero a veces en nuestra vida hay coherencias en cosas que... Porque ellos eran incoherentes, no en la manera... Ellos decían y no eran, pero en nuestra vida hay coherencia. Y Dios en su palabra, que quiere que seamos transformados, nos las muestran para que nosotros empecemos a trabajar. ¿Qué cosa Dios te está mostrando que debes cambiar? ¿Qué cosas debes hacer para reflejar al verdadero Padre si tu Padre es celestial? ¿Qué disciplina? ¿Entienden el término disciplinas? La oración, el congregarse, el evangelismo. ¿Qué disciplina debes incorporar a tu vida para empezar a reflejar más el carácter de Dios? Versículo 38. Yo hablo lo que he visto de mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. ¿Sí ves que está hablando que son dos padres diferentes? Jesús era judío, pero también era hijo de Dios. Y le dice, yo hablo lo que he visto de mí, mayúscula Padre, pero ustedes hacen lo de su Padre, y eso a ellos les molestaba. Dice, ¿cómo es que este hombre me está diciendo que hay dos padres diferentes?
Yo hablo las realidades del cielo porque vengo de una comunión con el Padre. ¿Cómo uno se parece más al Padre Celestial? ¿Ah? A través del tiempo devocional, ¿sí o no? A través, hoy estábamos leyendo que nosotros, ¿verdad? A cara descubierta, cuando nos vemos en el espejo de la ley, somos transformados en la imagen del Hijo. Si nosotros no estamos en la Escritura, no vamos a ser transformados en la imagen del Hijo. Por eso es tan esencial para el cristiano la palabra de Dios. Y la iglesia está para enseñar a leer. Aunque ellos estaban ciegos, llenos de orgullo, no era difícil de escoger quién era su verdadero padre. Hay dos realidades, que ustedes y yo la vivo, en dos realidades. Es una guerra que vivimos aquellos que somos hijos de Dios, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos escogió, y aquel sistema del mundo. ¿Entienden qué es el mundo? Sistema de valores de este mundo. ¿Cuántas veces le dijimos a familiares y todo que tengan cuidado con TikTok? ¿Sí o no? Tengan cuidado con TikTok. No nos creen, pero hoy está cerrado. Pero al sistema sí le creen, pero a nosotros no nos creen. Porque es una contravalores. Nosotros hablamos de la fidelidad, de la honradez, ¿verdad? Y el mundo habla de la viveza, de ponme donde hay y todas las cosas. Somos dos sistemas y por eso Jesús chocaba tanto con ellos, porque son dos realidades diferentes. Cuando usted entra al sistema, porque no se puede ir a la luna a vivir, si usted es cristiano, usted va a chocar con el sistema. Son dos realidades diferentes. Son dos maneras de hacer tantas cosas. 39. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, mira que Jesús era, ¿verdad?, frentero, decimos nosotros. Si ustedes son hijos de Abraham, pórtense como Abraham. Resulta que contaron una vez que Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno, ese gran, ¿cómo se llama? Guerrero y líder de ejército y conquistador, ¿verdad? Estaba llamando a sus soldados. Y había uno que se llamaba con él, se llamaba Alejandro también. Y se le acerca porque tenía referencias que no era un buen soldado, era como timorato, era así, ¿verdad? No era valiente. Y le dijo, si te vas a llamar Alejandro, si te llamas Alejandro, pórtate como Alejandro. O sea, si nosotros nos vamos a llamar cristianos, portémonos como cristianos. No estoy hablando de que sea el que se recite toda la Biblia, sino si ve algo, ni aún las cosas de este mundo las comente. Tenga un filtro para todas las cosas. Si estos hombres fueran hijos de Abraham, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran imitado. Abraham tenía una fe extraordinaria. Por eso es llamado el padre de la fe. Y estos hombres no tenían fe en Jesús. Y ellos lo vieron en la distancia. Abraham vio a Jesús, imagínate. ¿Cuántos miles de años antes? Y Abraham fue salvo viendo a Jesús. Y estos hombres vieron a Jesús enfrente, hablaron con él. Y nada. Si decimos ser como Cristo, amados hermanos, que nuestros hechos lo demuestren, ¿verdad? Este tema no lo escogí yo, ¿sí o no? El pastor tiene 2 días diciendo que hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. No, yo no estoy diciendo que aquí nadie sea falso cristiano. Pero si son verdaderos cristianos, compórtense como cristianos. ¿Qué es un seguidor de Jesucristo? Un seguidor de Jesucristo es uno que ha sido llamado, que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Es uno que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Es uno en cuya vida se demuestra evidencias de que es un seguidor de Jesús. Eso es lo que es un cristiano, evidencias. ¿Verdad? ¿Y cómo se muestran las evidencias? Ya dejando de hacer algunas cosas que hacíamos antes y no lo hacemos ahora. Así que o vivimos como en la incoherencia de los judíos o vivimos verdaderamente como creyentes. No estoy hablando del ser el mejor cristiano. Puede ser el más nuevo, el que no entienda la Biblia, pero en sus vidas se están mostrando cambios en la manera que negocias, en la manera que trabajas. En toda área de tu vida debe haber evidencias. Hay áreas de nuestra vida y áreas de mi vida que todavía están en tinieblas, pero yo estoy trabajando. No estoy diciendo que sea lo peor de lo peor. No estoy hablando de una perfección, porque a veces nos frustramos, ¿no? Pero esto me está pidiendo una cosa imposible. No, es el Espíritu Santo y tu disposición que van a producir ese cambio. ¿Verdad? No es algo que te va a hacer gravoso ni cargas, va a ser algo que va a ser desgozo. O tú no te gozas al ver quién eras tú antes y por lo menos unos meses después, wow, ¿cómo yo puedo vencer? Eso trae gozo a nuestra vida, no es una carga. Si te trae carga, yo te pido que ores más, porque Dios no te va a poner una carga pesada. Es para bien. Versículo 40. Pero ahora me quieren matar. O sea, ustedes dicen que Abraham y me quieren matar. A mí, que les he dicho la verdad. Y esto no lo hizo Abraham. Ellos, como vemos desde el capítulo 5, ¿recuerdan cuando que veníamos en el capítulo 5, que él salvó a quién?
sanó al paralítico en Betesda, desde ese día, el día de reposo, ellos dijeron, ellos lo que estaban buscando era la intención de matarlo. Esa era la conversación. Así que ellos aborrecían a Cristo y lo único que querían eliminarlo. Y no se parecían a Abraham. Segundo punto, su Padre Dios, 41. Ustedes hacen las obras de su padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Mira qué atrevimiento. ¿Entiende lo que está diciendo? O sea, ellos seguían en furor y él seguía. ¿A dónde lo estaba llevando Jesús? A que se dieran cuenta, primero, que no eran de Abraham, no eran de Dios, sino quién es su verdadero padre. Pero ellos son capaces de decir, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Sabes qué significa eso? Nosotros sabemos la condición que fuiste concebido. Nosotros sabemos que tu madre María no había estado con tu padre y ya estaba embarazada. Nosotros no somos como tú, que eres hijo de fornicación. Recuerda que ellos eran los líderes, ellos sabían todo y ese pueblo, que es como la iglesia, hay unos líderes y los líderes conocen el estado del pueblo. Y Jesús era un hombre justo. José tuvo que haber hablado con uno de sus líderes y contarle, ¿ves? Está pasando esto con María. Ellos sabían la situación, no vieron la obra de Dios. Y dijeron, mira, se burlaron diciendo, nosotros no nacimos como naciste tú. Sin duda menospreciando la controversia de la concepción de Jesús a través del Espíritu Santo. Para ellos Jesús, ¿sabe qué era? Un hijo ilegítimo. Mira qué triste calificar a la gente por los rumores. Y nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por los rumores. Tengamos, como dice la Biblia, de hecho y de verdad. De todas maneras la Biblia condena el chisme, ¿verdad? Y ellos decían, tenemos un padre y es Dios. Y en un sentido es cierto, porque recuerda que Jesús es padre de la nación judía. Pero estaba hablando del Padre Celestial, de ese Padre que es Padre de los creyentes. Porque recuerda que Dios tiene, y se oye como excluyente cuando yo digo, Dios tiene dos amores. ¿Has escuchado que Dios tiene dos amores? ¿Ah? Dios tiene un amor general. Dios ama a toda la creación porque Él la creó. Dios ama a todo hombre y mujer, dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de la luz. O sea, todo lo que recibe cualquier persona, sea el peor de los peores, esa persona a lo mejor tiene un hijo, tiene un trabajo o tiene algo. Ese regalo de amor se lo dio a Él. Pero Dios tiene un amor particular que es dado a aquellos que reciben a Cristo. Ese amor ellos no lo tenían. Ni en los hijos de Abraham, los hijos de Dios son los únicos que tienen ese amor. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un amor particular y especial que se regala a aquellos, ¿verdad? Que hacen su decisión de fe, aquellos que tienen que la obra de salvación ha hecho ellos. Y Él amaba en un sentido nacional a Israel, pero no los amaba de la manera que es una persona salva. Ellos estaban cada vez más fúricos, más furiosos, captando que Jesús ya se decide. Me dicen que Dios no es mi papá. Y me dicen que mi Abraham no es mi papá. Estamos entendiendo qué está diciendo este hombre. Ellos reafirmaron, mi padre es Dios. Y Jesús decía, su padre no es Dios. Creo que hoy pasa lo mismo con la expresión, todos somos hijos de Dios. ¿Usted la ha escuchado? Todos somos hijos de Dios. Puede ser el sentido que todo el mundo, y en un sentido todos, si son creación, son hijos de Dios, pero en el sentido particular, no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Dios le estaba hablando en el sentido único de una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Aquel que es la bendición de Israel, aquel que es la bendición de cualquier persona que tiene a Cristo, ellos no la tenían. Hay un cambio en nuestro estado legal cuando una persona es adoptada. Recuerden que la Biblia habla de un término que se llama la adopción, ¿sí? ¿Qué es adoptar? ¿Qué es adoptar? Darle la oportunidad a alguien que no es tu hijo de hacerlo tu hijo y darle todos los derechos de hijo. Debería ser así. No sé si alguien adopta y tiene preferencia por lo suyo, otro no, eso no es el hecho, pero Dios nos adopta. Cuando Dios dice que nos ama y es un verdadero hijo, hay un cambio. Hay un cambio legal en nosotros de ser esclavos, hijos, ¿verdad? No de Dios, y pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? De esclavo pasamos a ser hijos de Dios. Es una bendición que Dios nos haya comprado en la cruz y toma el lugar de nosotros, fue castigado por nosotros, pagó la deuda y en Cristo somos amados. ¿Por qué? Porque Él se une a nosotros. Hasta el día de la resurrección final no experimentemos ese amor.
Recuerda que la Biblia dice, somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Eso lo puede conseguir en Gálatas 3:26. Y recuerdan que a quienes le reciben y creen en su nombre, dice Juan 1:12, les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que, ¿qué hay que hacer para ser hijo de Dios? Creer en Jesucristo. Y estos reyes religiosos no habían creído. Hay una gran diferencia entre ser una criatura y un hijo de Dios. Les traigo varias. Estábamos perdidos y ahora estamos ¿qué? Salvos. Estábamos separados y ahora estamos ¿qué? Unidos. Éramos impíos muertos y ahora somos santos, cantamos santos. Esa santidad que nosotros cantamos a Dios, nosotros podemos estar en esa presencia de la santidad de Dios, sabiendo que somos indignos, porque Él nos ha regalado de su santidad, nos ha apartado para Él, nos ha apartado. Vivíamos en esclavitud y ahora vivimos, ¿verdad? Vivimos libres para poner nuestra vida en parte de Dios. En nuestra conversión, nuestra adopción de Dios, nos convertimos en hijos de Dios. Así que si estas personas hubieran sido hijos de Dios, se hubiera visto, ¿verdad? Ser hijo de Dios es la más grandiosa bendición que alguien puede recibir. ¿Cuántos aquí han recibido al Señor? Tú tienes la mayor bendición de tu vida. Ya tú no necesitas buscar un padre terrenal. Y lo peor, ya no eres hijo de Satanás. ¿Cómo me va a decir? Dice la Biblia que hay dos hijos. Los hijos de ira, los hijos de desobediencia, que ya sabemos quién es su padre, y los hijos de Dios. Mire, tienes tremenda bendición. Y todas las promesas de este libro, son para ti. Porque tú eres un hijo de Dios. ¿Qué mayor bendición? Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, por medio de la obra de Jesucristo. Pero si Dios no hace esa obra en nosotros, es imposible ser adoptado. Es imposible. No podemos reflejar. Una persona que no sigue a Dios, ¿cómo puede reflejar un carácter de Dios? ¿Ah? No puede. Sería esclavo, ¿verdad? De los verdaderamente hijos de Dios son aquellos que han entregado su vida en sumisión a Cristo. Y antes de pasar al último punto, si aquí hay una persona que se ha dado cuenta que sus acciones no reflejan que Dios es su Padre, es un buen momento para llamarte a la salvación, ¿verdad? No hay mayor regalo que entrar en una relación con Cristo Jesús. No hay gozo, no hay esperanza. Si tú te estás viendo alejado de Dios, o crees que porque creíste alguna vez todos somos hijos de Dios, tú eres parte, no, Dios llama a través del Evangelio y el Evangelio exige, pide que se rinda a uno. Hay personas, y me pasaba en Venezuela, cuando uno hablaba de la sumisión, las mujeres se levantaban a decir, ¿cómo es? Muy duro hablar de sumisión. Pero mire, la vida cristiana es de sumisión, porque yo soy hijo de Dios porque me sometí a Él. Hay gente que hace una oración y vive desobedientemente. No, para ser hijo de Dios hay que someterse a Jesús, a Dios. Entonces, no hay problema en someterme a nadie, porque ya yo me sometí al Padre, y dice que esposo se somete a Dios, y la esposa se somete al esposo. Es una sumisión mutua. Pero si yo no me someto a su señorío, yo no puedo ser hijo de Dios. Si yo vivo como yo quiera, yo no puedo ser hijo de Dios. Es mejor vivir para Dios que vivir para uno mismo. Se oye que vivir para uno mismo es muy bueno, pero uno a cada rato mete la pata. Cada decisión es falta de sabiduría. En cambio, teniendo a Dios como Padre, estás en la bendición. Y todos y cada uno de nosotros, en algún momento, si son cristianos aquí, gloria a Dios, hemos llegado a algún momento a tener que someternos al Evangelio y pasar de ser esclavos, de ser hijos de ira, a ser hijos de Dios. Versículo 42. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Jesús les dice, ¿verdad? Ustedes me odian. Miren la insensatez. Si ustedes dicen que me aman y aman a Dios, me amarían a mí. Pero ustedes, ¿qué hacen? Me odian a mí. Esa es otra señal. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice que Él venía de parte de ese Padre, que Él decía que era su Padre. Yo vengo directamente de estar con el Padre. Soy enviado de mi Padre. Mis palabras y lo que estoy haciendo no es por mí, es por el Padre. Y ustedes dicen que aman al Padre y están odiando a mí. El mensaje que traigo, lo que estoy haciendo, y eso lo viene a hacer aquel que usted dice su Padre. ¿Sí ven la coherencia? A veces nosotros vivimos, ¿verdad?, incoherencias, y Dios nos llama siempre a reflexionar. Y por eso es tan importante el ámbito de la iglesia, porque la iglesia te va a ayudar, y nos va a ayudar a nosotros a ver en qué condición estamos, y va a poner a alguien al lado para que te diga, hey, estoy preocupado por ti, o esto, o aquello, porque nosotros si no, solos, estábamos hablando esta mañana, solos,
Esos llaneros solitarios, eso no es un carácter de un hijo de Dios. Los discípulos de Cristo pasaron 3 años y tanto en la mejor universidad de la vida, que es haber vivido 24 horas con el Señor. ¿Y cree que nos llama a nosotros para ser cristianos individuales? Eso no existe. Y una de las razones que tenemos como iglesia es levantar el lugar de la iglesia en la vida del creyente. Porque la secularidad me dice que todo es opcional. Que yo puedo ser cristiano sin la iglesia, sin la Biblia, casi que sin Cristo. Y lo llama Dietrich Bonhoeffer, una película que estuvo hace poco en el cine, ¿verdad? Lo llama gracia barata. Cristianismo sin Cristo. Gracia barata. ¿Sabe qué es tan importante para que yo pueda desarrollarme como cristiano, mis dones y talentos? Estar en un lugar como este. Estamos hablando con una hermana o hermanos para enseñar. ¿Qué hay que hacer? Que alguien te ponga a enseñar. Y aquí, en un lugar como este, se te desarrollan tus dones, tus talentos, ¿verdad? Siempre y cuando tú hayas mostrado, ¿verdad? Eso. Entonces no podemos. Las relaciones en el cristianismo son muy importantes. No, pero yo me relaciono con mi papá, mi mamá y todos son cristianos. No. La iglesia. Es la iglesia. Qué bueno que tengas la familia. Yo no tengo ni uno más cristiano en mi familia. Una bendición. Pero la iglesia tiene un lugar porque la iglesia da ejemplos de cómo se vive la vida cristiana. Wow, qué difícil, ¿no? Pero sí hay 2 o 3. Yo estoy diciendo que aquí puede haber gente que se porta mal. Y hay gente que se ha ido por ejemplos de alguno acá. Y yo hablaba esta mañana y decía, yo no me siento mal por eso, porque ni lo vio aquí, ni estaba sirviendo. Cualquiera que se sienta allí, si él lo robó, si usted trabajó con él y le hizo mal, ¿qué tienen que hacer? Pregúnteme a mí. ¿Será que yo le compro un carro a esta persona? Y el pastor le puede decir, con amor, yo no te lo recomiendo. Pero si no pregunta, se mete en un problema y se van de la iglesia y le dan a la iglesia. No, la iglesia es un lugar de formación y la iglesia es un lugar muy importante en la vida del cristiano. Por eso cuando hay parejas solteras y están allí, lo que deben hacer es primeramente, vamos a orar y después, pastor, me gusta fulanito de tal. Ore, mija, porque yo no sé qué, yo no le he visto fruto a ese hombre. Eso es odio, ¿no? Es una realidad. Y le estamos ayudando a esa muchacha que nos eche, no, ya voy a decir la palabra, nos eche una copé pequeña. Pero la iglesia no es un lugar donde voy y me voy. La iglesia es importante para mi crecimiento. Y tenemos que crecer en esa confianza. Sé que nos han defraudado, sé que nos cuesta creer en la gente y tantas cosas. Pero sí, Dios pone 2 o 3 buenos cristianos o cristianas que usted pueda confiar para poder caminar juntos. Poder caminar siempre. Yo tengo años orando por un Bernabé, un compañero de lucha, que no está en mi familia y que quizás algún discípulo no puede ser, porque si uno le cuenta algo al discípulo y no está, puede dañarle la vida porque está en otra fase. No hablamos de niveles, porque aquí no hay nadie más nada, pero sí estamos en lugares de madurez diferentes. Siempre es necesario y la iglesia es importante. Mire, estuve hablando con una persona que me pidió, están en Seattle y tienen 1 año que salieron de Venezuela y no han conseguido una iglesia para congregarse. Anhelaran estar aquí. Y los que están aquí anhelan estar no sé en dónde. ¿Y sabe qué pasó? Me dice, mi matrimonio está a punto de extinguirse. Siendo buenos cristianos, pero se dejaron enredar. No tienen alguien que los disipule. A lo mejor Dios puede, ojalá no, permite un divorcio para mandar la disciplina que necesitamos para agarrarnos de Él. Porque a veces Dios, ¿verdad? Ese Dios que tenemos que conocer, escúcheme, quita de nuestra vida cosas para que nosotros pongamos la mirada en Él. Y eso no lo creo yo, no. Yo creo en un Dios duro besito. Pero si el hijo necesita una disciplina, ¿qué va a hacer Dios? Lo disciplina, porque dice la Biblia que si lo ama, lo disciplina. Y le va a quitar cosas de su vida. Pero ¿qué necesidad tenemos de eso? ¿Por qué no ser más fieles? ¿Por qué no ser más consecuentes? ¿Por qué no madurar? Mira que Jesús le decía, yo no hago nada por mi cuenta. Yo no hago nada por mi cuenta. Una persona que dice que ama a Dios, pero rechaza a Jesús. Una persona dice que ama a Dios y rechaza a la iglesia. Eso es incoherente como estaban estos hombres. Jesús le dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Usted dice que su Padre es Dios. Primero, Abraham no se portan como Abraham. Segundo, dicen que su Padre es Dios, pero ustedes aborrecen a mí, dice la Biblia que aborrecen. ¿Y sabe qué? Termina el verso 41 diciendo, vamos a leerlo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino por aquel que me envió.
Una de las mayores características de un discípulo real de Jesús es que se deleita en Dios, se deleita en su palabra. Su mayor tesoro, lo más atractivo que tiene es Dios. Porque, sí están viendo la incongruencia. Bueno, ¿qué palabra? Incongruencia, decir que aman a Dios, pero odian al Hijo. ¿Ven su incongruencia? Decían algo y sus acciones eran contradicen. El amor, ¿saben qué, mis hermanos? Se demuestra. Si yo amo a Dios, yo lo demuestro amando a su Hijo. Después de la caída, toda la humanidad quedó en un caos. Perdió la pérdida y Jesús vino a restablecer esa comunión con el Padre. La misma que el hombre provocó y la condición de enferma, necesitado, el diagnóstico de Jesús a ellos, ustedes necesitan de mí. Pero el que ofrece la cura pasa a amar a Jesús. Es por amar a Jesús que yo tengo la cura. Y el amor en la medida crece y va creciendo y vamos caminando la vida cristiana. ¿Seguimos creyendo que todos somos hijos de Dios? No me respondan. Pero la Biblia dice que Dios solamente tiene unos hijos que Él ha adoptado a través de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es solo por gracia. Buscamos la transformación que produce contemplar el Evangelio. Así que, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en que si eres consciente de Dios, vas a seguir buscando esa salvación. Así que, ¿sabías que tu corazón elige aquellas cosas que amas más? Nosotros, ¿verdad? ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos nosotros hacer de Cristo nuestro mayor tesoro? Cuando Cristo no es nuestro mayor tesoro, nosotros tenemos ídolos en el corazón. Y una de las cosas que quiere hacer la palabra de Dios es que ames más a Dios que a cualquier cosa. ¿Verdad? En la que es madre, ama al hijo. Pero ella tiene que cuidarse a su hijo. Tiene que cuidarse de que no llegue a ser un ídolo. Entonces, ¿qué hace el Señor con él? A través de un estudio de la palabra, a través del discipulado fiel, Él va a amar a su hijo, pero va a estar encima de Dios. Las decisiones en nuestra vida se dan y Dios quiere que crezcamos en amor, ¿verdad? Porque ser hijo de Dios, recuerden que es la cosa más hermosa que nos puede haber pasado y la mayor bendición. Cuando alguien es hijo de Dios, todas las bendiciones de Dios están en su vida. Y refleja el carácter de aquel hombre que tenía las botas, quería parecerse a su papá, y de aquella mujer que veía en la reunión de los padres y representantes, veía, este es papá de Carlitos y esta es mamá, porque nos parecemos. Tercer y último punto, para terminar. Padre Satanás. ¿Por qué no entiende lo que digo? Versículo 43. Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo tengo una anécdota con este verso, ¿verdad? Lo escuché por primera vez en el año, quizás muchos aquí no habían nacido, 91. Fue unos meses después de haber conocido a Cristo, allá en la ciudad donde yo nací, en Maracaibo, que estaba muy fervoroso y, ¿verdad?, metido en la iglesia y estaba cerrada. Y tóqueme, que estaban ahí limpiando, estaban jugando ping-pong, había una mesa de ping-pong para los jóvenes. Yo era todo el tiempo en la iglesia, me gastaba la iglesia. Y entonces ha habido de aprender, pues como buena iglesia en Maracaibo, tenían algunas bromas pesadas, ¿ok? Entonces había un muchacho que era el baterista de la iglesia y me dijo, Roberto, ayer orando, Dios me dio una palabra para ti. ¿Imaginan cuál fue? Juan 8:44. Y yo soy uno de los pocos que me aprendí de memoria Juan 8:44, que habla del diablo antes de Juan 3:16. Pues yo tengo una palabra para ti de Dios. Dios me mostró algo. Tú eres de tu padre el diablo y sus obras hace. Porque él es mentiroso y el homicida. Mira, voy 30 y tantos años, todavía me acuerdo, porque fue para mí un shock. Esa broma fue muy pesada para mí. Muy pesada, ¿verdad? De los versos que sé, Juan 8:44 no se me olvida por ese muchacho que me lo dedicó. Dijo, pero es real. Jesús, uno revela a qué padre se parece. Jesús revela cuál es el verdadero misterio. No es Abraham, no es Dios. Ya sé de quién usted es padre. O sea, yo lo sé. Ni Abraham ni Dios, porque sus acciones revelan quién es su padre. ¿Qué venía diciéndole Jesús? Primeramente Jesús le dijo, ¿verdad? Ustedes no tienen lugar a la palabra. Segundo, ustedes confían en la carne. Tercero, ustedes me aborrecen a mí y me quieren matar. Cuarto, ustedes no aman a mí, no me aman, que soy el Mesías prometido, ni lo que yo hago. Quinto, ustedes no comprenden la palabra.
Y sexto, ya sé de dónde se ve. Ese es el diagnóstico. Todo esto para decir, el único padre que queda aquí es Satanás. Hijos de Satanás. La Biblia lo llama hijo de ira también, hijo de desobediencia. Ojo, no necesariamente ellos tenían que ser la gente más mala y miserable, sino simplemente eran, bueno, grandes, religiosos y justos en su propia opinión. Como dijo, Jesús vino a salvar, ¿verdad?, lo que se había perdido. Ellos no sabían cómo perdido. Jesús vino al médico a curar a aquellos que están enfermos. Pero si vemos la caída, ¿quiénes están enfermos? Todos. ¿Y por qué dice la Biblia que vino a curar a los que estaban enfermos? Porque hay unos que se creen que están sanos. Hay unos que se creen hijos de Dios. Hay unos que se creen mejor por su desempeño, por lo que hacen. Jesús no dudó en decirle cuál es la raíz de su comportamiento. Ustedes se comportan así porque ustedes están imitando a su padre. ¿Por qué? Porque desde el principio de los homicidas. ¿Y qué quieren hacer ustedes conmigo? Ustedes me quieren matar. Él es el padre de la mentira. ¿Por qué padre? Porque ¿cuál fue la primera mentira que se dijo? ¿Y qué trajo? ¿Recuerdan la mentira que le dijo la serpiente a Satanás? Con que Dios les dijo. Por eso es el padre de la mentira. Fue el que hizo, claro, Eva y Adán cayeron, ¿verdad? Porque escogieron caer, ¿no? Pero él les sedujo. Con que Dios te dijo que van a morir. Y vino todo será. Y el primer asesinato de la historia, ¿por qué vino? Por el padre de la mentira. Caín, ¿recuerdan? Mató a Abel, ¿verdad? Y también dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que él es mentiroso y asesino. Pero no solo es homicida, sino que también es mentiroso y padre de la mentira. Por eso le dijo a ella, ustedes no van a morir si comen del fruto. Pero el Dios le está diciendo, ustedes van a morir espiritualmente. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes se van a desconectar de mí, porque yo soy santo y ustedes van a caer. Dice la Biblia que él ha venido para robar, matar y destruir. No estoy engrandeciendo aquí a Satanás, yo casi nunca hablo de Satanás, sé que muchas cosas que se producen, cuando hay una destrucción, cuando hay una mentira, detrás de eso está Satanás. Pero recuerden que el verso dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero él vino a robar, matar y destruir. Así que detrás de toda destrucción, de todo divorcio, de toda separación, de todo eso está Satanás y todas sus mentiras. O sea que ustedes están hablando el idioma nativo de su padre, ¿verdad? Aquellos que nacen acá y son criados por padre acá, ¿qué idioma hablan? El inglés. Y aquellos que nacen en nuestros países, ¿qué hablamos? Español, porque nosotros hablamos nuestro idioma nativo. Así que Jesús le dijo que ellos estaban hablando. No podían tener relación con la verdad, ni hablar la verdad, porque su padre es Satanás. Y Juan 3:18 dice, nos dice quiénes son que pertenecen a esta familia. Él le dijo, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado para esto, destruir la obra. Ellos vivían en ese estado, por eso la palabra practicar dice polleo, dice persiste en cometer el pecado. Dice, pero yo peco, o sea que yo soy hijo del diablo. No, ya tú no vives allí, ya tú no la practicas, ya es esporádico. Pero ellos, mentirosos, su padre Satanás, ellos viven allí. Así que por medio del Evangelio, los que viven como hijos de Satanás, mira qué poder tiene el Evangelio. Los que son hijos de Satanás por medio del Evangelio pasan a ser hijos de Dios. Así, los pasa de un estado al otro totalmente y les borra todo el acta y ya no tenemos ningún parentesco con él. Qué bendición, ¿verdad? No tenemos ningún parentesco con él. Nada. Es por eso que él les dice que si le conocieran, que si accedieran a conocerle, él los iba a sacar de la ceguera, de la esclavitud, de la mentira. ¿Y qué pasó? Ellos no respondieron con humildad. Ellos, yo puedo rescatarlos a ustedes. Entonces solo entonces una persona nace en una vida nueva y puede ser hijo de Dios a través de Jesucristo. Y usted me rechaza. Qué contraste irónico. Ellos decían, pero su vida decía otra cosa. Decir que hemos nacido de nuevo sin mostrarlo es una incoherencia, hermano. Se trata, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Se trata de recibir la palabra y tenerla en el corazón y mostrar eso en mis rasgos de vida. Así que termino con esto. ¿Es evidente en tu vida, amado hermano, que eres parte de la familia de Dios? ¿Notas alguna incoherencia en tu vida? ¿Qué cosas Dios te está mostrando que debes hacer para esto? ¿Qué cosas debes reflejar del Padre Celestial? ¿Verdad? ¿Qué disciplina necesitas incorporar a tu vida? Una cosa que hablamos esta mañana
es que si yo me doy cuenta como hijo de Dios que tengo un pecado recurrente, ¿sí? ¿Alguno tiene un pecado recurrente? No levante la mano yo. ¿Algún pecado que siempre cae en el mismo? ¿Qué debes hacer? ¿Qué hace un cristiano que se da cuenta que hay un pecado recurrente? Que sufre de ira, que sufre aún de orgullo. Orgullo es no querer recibir, eso es un pecado que... ¿Cómo pecado? No, si yo... No, yo no necesito de nadie. Está diciendo no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Cómo yo puedo trabajar eso? La Biblia nos da herramientas. Confiésalo. Señor, yo no puedo dejar, mire, soy muy sensible. La gente me hace y yo soy sensible. Estábamos hablando de que cuando un padre, ¿verdad? Un padre estaba con el hijo llegaba del colegio, tenía una voz como muy aguda y el papá, el hijo se le sentó al lado de la comida y gritó y lo molestó y el papá, ¿verdad? Lo corrigió, pero de manera condenatoria, por eso. Y el hombre quería decir, mi amor no es como el amor de Dios. Mi amor es un amor reaccionario. El amor de Dios es voluntario. Dios no reacciona a lo mal que tú hagas. Y eso es lo que se espera que hagamos nosotros. Cuando tú empiezas a confesar y decirle, Señor, dame esos versos, dame esas palabras. Es como cuando el médico, ¿verdad? A mí me dijeron, hey, la última cita vienes con hipertensión, tú eres hipertenso. ¿Qué me hizo el médico? Me mandó un medicamento. Si la Biblia te está diciendo, tú te estás dando cuenta que vienes recurrentemente sufriendo de eso, el Señor prescribe, la palabra tiene versos específicos para tratar tus males y los míos. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Agarrarse esa palabra, ¿verdad? Yo sufro de miedo. Y la Biblia dice, no hay temor en aquellos que aman a Dios. Y ahí lo voy recitando, viviendo, cuando viene el miedo, estoy ahí. Pero si tú no confiesas, no trabajas en tu pecado, ¿cómo eres libre? ¿Cómo creces? Así que hemos aprendido que ¿qué disciplina? ¿Por qué voy aquí? Porque hay disciplinas que debes practicar. La vida cristiana no se sale de las cosas sin trabajo duro. Aquí hay que trabajar duro por mi alma. Hablarle a mi alma, ¿por qué te pones así? ¿Por qué eres incrédulo? ¿Qué ahora esto, aquello? ¿Por qué? Si tú estás allí, necesitas, ¿verdad?, comportarte y meter los rasgos del carácter de Dios. Así que hoy hemos aprendido que no todos somos hijos de Dios. Segundo, ser el hijo de Dios no tiene que ver con raza, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con religión, tiene que ver con una relación a través de Jesucristo, ¿verdad? No es posible que seamos hijos de Dios si no tenemos a Cristo como Señor y Salvador y mostrar esos rasgos en el carácter. Que como has escuchado hoy, no hay nada que podamos hacer nosotros. ¿Quién más que los judíos para hacer cosas? No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame. Cristo Jesús es el único. Jesús fue en la cruz para pagar el castigo por nuestro pecado y Cristo resucitó de los muertos para darte la libertad de decir, consumado es todo aquello que me apartaba de Él, ahora está disponible para que tú seas mi hijo. Y Jesús te ofrece hoy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Una reconciliación con Dios. Y si hoy mi amigo y mi amiga te arrepientes, el Señor te puede llevar a la salvación. Amén. ¿Oramos? Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos llama, Señor, a reconocer de que no podemos agarrarnos de cualquier cosa por tener entornos cristianos, por mi papá ser cristiano, mi abuelita me llevaba a la escuela dominical, tantas cosas que no son malas, pero si eso yo me aferro a que tú me vas a amar y soy tu hijo, Señor, necesitamos cada uno de nosotros una relación personal. Si aquí hay alguien que se ha dado cuenta o nos está mirando que no es hijo de Dios, amigo o amiga, allí donde estás, corre a Jesucristo. Entrégale tu vida y decirle, yo quiero que tú seas mi padre. Porque yo digo que tú eres mi padre, pero no muestro en mi vida rasgos del carácter tuyo. Y un hijo se parece al padre. Pero si aquí hay cristianos también que han visto que, claro, como cristianos mostramos algunas cosas, pero que necesitamos seguir creciendo para parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, para que podamos usar diligentemente la palabra, la oración, los recursos que tiene la iglesia, Señor, y ayúdame cada día a mostrar. Hay áreas de mi vida, Señor, que no están mostrando ese rasgo. Ayúdame, Señor, a confesarlos y a hacer de las herramientas que me ha dado para poder caminar en victoria, Señor. Gracias, Señor. Sigue obrando y sigue limpiando tu iglesia a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Y gracias por esta hermosa palabra, gracias a Dios, porque no nos ofende, Señor, sino más bien es un mensaje que nos lleva a fortalecernos más en ese Padre Celestial y esforzarnos en mostrar en este mundo los rasgos de aquel Padre que necesita a todos los que nos rodean, que no tienen a Cristo. En Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén.